Bienvenidos hermanas y hermanos, un gusto encontrarles en este espacio que tiene como objetivo de que juntos como comunidad nos vayamos adentrando en lo que es la meditación de la palabra de Dios. Vamos a dar inicio invocando la presencia del Espíritu Santo, que sea la tercera persona de la Santísima Trinidad, el mismo Espíritu, que nos vaya iluminando en este deseo de penetrar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hemos querido, queridos hermanos nuestros, reunirnos para meditar lo que es la liturgia de la palabra, en especial modo, el Evangelio de este 13º domingo del tiempo ordinario. Vamos a dar inicio dando lectura al Evangelio, que será proclamado el día de mañana en la liturgia de la palabra. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado el Evangelio que será proclamado el día de mañana, domingo número 13 de este tiempo ordinario. Antes de adentrarnos en la meditación del Evangelio que corresponde para este encuentro nuestro, quisiera recordarles que los domingos del tiempo ordinario tienen una característica especial, y es la siguiente: es esa sintonía en las 3 lecturas sobre la reflexión a la cual nos quiere invitar la misma liturgia. Es por eso que en los domingos del tiempo ordinario vamos a encontrar siempre la primera lectura del Antiguo Testamento, correspondiente también con su salmo del Antiguo Testamento, y la segunda lectura que es del Nuevo Testamento, y generalmente pues se da lectura a los escritos paulinos, generalmente.
y, y el Evangelio mismo, que es esa catequesis que la liturgia de la palabra nos viene presentando en sus 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Este año nos encontramos en el ciclo A y estamos dando lectura prevalentemente los domingos al Evangelio según San Mateo. El Evangelio que ha sido proclamado el día de hoy, que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42, es un Evangelio bastante difícil, al menos en una primera impresión, por el lenguaje que utiliza. Podríamos decir que este lenguaje nos presenta las verdaderas radicalidades del Evangelio. Jesús está hablando a sus discípulos y continúa a presentar lo que es el así llamado discurso de misión. En este capítulo 10, Jesús, al estar catequizando a sus discípulos, les presenta un verdadero y propio itinerario de lo que es el camino del discipulado. En este itinerario, Jesús no solamente da a conocer a sus discípulos los elementos necesarios para un buen discípulo, sino que también da a conocer la actitud, los sentimientos con los cuales todo discípulo, todo cristiano, en cualquier generación, en cualquier lugar del mundo, debe de tener. Y entonces Mateo señala para su comunidad que ser discípulo y seguidor de Jesús lleva consigo el vivir conflictos. Ya esto lo meditábamos un poquito el domingo pasado, cuando hablábamos acerca del rechazo, cuando hablábamos de todas esas dificultades que conlleva la misma predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Entonces, el ser discípulo presupone, así como se nos dice en el Evangelio del día de hoy, romper ciertas tradiciones que nos atan, hasta las mismas tradiciones familiares. Aquí ya nos debemos de detener un poquito. No es que Mateo nos está diciendo que para ser discípulos debemos de renegar de nuestra familia, que debemos de renegar de los lazos que nos atan a nuestra familia. Lo que San Mateo nos está diciendo en el Evangelio del día de hoy es que nuestro amor hacia Jesús, nuestra opción hacia Jesús debe de prevalecer sobre todo, incluso sobre los afectos y relaciones familiares. Es decir, debemos de poner de manifiesto que nadie puede estar por encima del Evangelio. De este modo se comprende que el discipulado siempre significará una nueva forma de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando el hombre de fe hace su opción por Jesús y por su Evangelio, este Evangelio significa una transformación. Y nosotros los cristianos sabemos que quedamos transformados, somos creados, nueva criatura, sobre todo a partir del sacramento del bautismo. Es por eso que en la segunda lectura de la liturgia de la palabra del día de mañana, domingo número 13, vamos a encontrar Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 6, donde hace su teología acerca del bautismo. El bautismo es realmente una nueva creación, y es una nueva creación porque el hombre viejo muere al pecado, y ese hombre nuevo, a partir del bautismo, renace a una vida eterna en comunión con Cristo. Porque la posibilidad que nosotros tenemos de ser nuevas criaturas, la posibilidad que nosotros tenemos de alcanzar una comunión perfecta con Dios Padre, quien es creador, está en el Hijo. Por eso es que se necesita la misión y la persona del Hijo. Y entonces la Iglesia, al descubrirse cuerpo de Cristo, se convierte como en esa extensión de la salvación que Cristo mismo da al mundo a partir de su sacrificio en la cruz.
Entonces, el preferir, el ser radical en el seguimiento a Jesús, significa ponerle a Él por encima de todo, incluso por encima de la familia, preferirle a Él. Y más adelante vamos a ver o vamos a entender mejor esta relación de preferencia o esta opción preferencial por Jesús. El seguimiento de Jesús en verdad es algo que está lleno de radicalidad. Y decíamos que es algo radical porque Jesús lo exige todo por parte nuestra. Jesús no es uno que quiere las cosas a mitad. Jesús es uno que lo exige todo porque Él a su vez lo da todo. Y ahí es donde descubrimos la cruz como símbolo del amor de Jesús hacia la humanidad. Porque esta obediencia filial que Él vive hacia el Padre, la lleva a las extremas consecuencias, esta obediencia, a la muerte en cruz. Y el discípulo es aquel que ha decidido de seguirle a Él, y siguiéndole a Él, le tiene como bien privilegiado. El cristiano seguidor de Jesús, amante de la verdad del Evangelio, debe amar al padre, a la madre, al hermano, pero nunca debe, a causa de ellos, ceder al odio, al rencor, a la violencia, a la maldición. Nos damos cuenta, queridos hermanos y hermanas, cómo se complementa la idea que decíamos anteriormente. Si decimos que el cristiano, el discípulo de Jesús, es aquel que le debe de tener por encima de todas las cosas, incluso sobre las relaciones y afectos familiares, es porque aquel que se dice cristiano, seguidor de Jesús, no se deja influenciar por la familia en lo que es la materia del odio, la violencia y el rencor. El cristiano es aquel que a partir de su libertad adhiere totalmente a Jesús, y al adherir totalmente a Jesús, le encuentra a Él como plenitud de vida, encuentra a Dios mismo como plenitud de vida. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis referente a esta idea de cómo el cristiano no se deja influenciar a través de la violencia, a través del odio en materia de fe, en materia de vivencia. Ya nosotros sabemos que cuando la Iglesia Católica vive en una determinada sociedad violenta, esto va a generar persecuciones, injusticias, muchos conflictos. Esto ya nosotros lo sabemos. Pero también vamos a observar un fenómeno bastante peculiar y es referente a las vocaciones sacerdotales, aquellos hombres que deciden a través del orden sacerdotal servir al pueblo de Dios. Cuando una determinada iglesia particular vive en una sociedad violenta, se puede asistir a un calo, a una baja muy drástica en lo que es la vocación sacerdotal. Claro, porque da miedo querer servir al pueblo de Dios al modo de sacerdote, en modo de donación total, así como lo exige la vida sacerdotal, y viviendo en una cultura violenta. Por eso es que el cristiano, a través de la vivencia del amor de Cristo, está llamado a mostrar ese amor privilegiado a Cristo, pero amar a Cristo también significa amar a su iglesia. Amar a la iglesia significa amar a aquellos que se hacen portadores del Evangelio. Y el discípulo es por excelencia el portador del Evangelio mismo. Entonces, podríamos decir que el cristiano seguidor de Jesús es aquel que se hace solidario. Se hace solidario. La solidaridad que es, sin duda alguna, expresión de la presencia de Dios en ese individuo
solidaridad que es expresión de la presencia de Dios en esa comunidad. Por eso dice Jesús en el Evangelio del día de hoy: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. Esta es expresión de comunión. Así como Jesús se siente enviado del Padre, así como Jesús se siente fiel a la misión que ha recibido por parte del Padre, también el cristiano se debe de sentir enviado por Jesús. También el cristiano, el discípulo, se debe de sentir fiel al cumplimiento de la voluntad de Cristo, porque cumplir la voluntad de Cristo significa cumplir la voluntad del Padre. Esto es la solidaridad evangélica. Todo aquello que yo hago, lo hago teniendo conciencia de que este acto solidario, este acto de caridad, si queremos utilizar un tema o un término todavía más alto desde el punto de vista teológico, este acto me mete en comunión con Dios mismo. Es que yo no soy solidario porque fulanito o fulanito me cae bien. Yo soy solidario sin mirar a quién tengo delante, porque estoy convencido que mi solidaridad es fruto de la presencia del amor de Cristo en mí. Y esto es la trascendencia del amor cristiano. Esta es la trascendencia de la obra y de la construcción del reino de Dios que todo cristiano está realizando y que también nosotros estamos llamados a realizar. Tampoco se trata de endulzar esta radicalidad, porque podemos caer en la tentación de decir, bueno, el evangelio que se nos presenta el día de hoy es un evangelio que utiliza un lenguaje semita, es decir, que utiliza un lenguaje judío, y es un lenguaje más o menos extraño para nosotros. Podemos caer en la tentación de pensar así. No debemos de endulzar el evangelio o endulzar la radicalidad del evangelio mismo. Ni el evangelio necesita de que nosotros lo suavicemos, ni la predicación de Cristo mismo, ni la presencia de Cristo entre nosotros necesita de esto. El cristiano es aquel que a partir de su libertad adhiere a Cristo mismo. Por eso debemos de hablar de un sentido y una coherencia de fe. Podemos gastar mucho tiempo, muchas ideas en palabras bonitas, pero al fin y al cabo, la radicalidad del evangelio, la exigencia de las obras y de la coherencia de nuestra fe, esto se debe de evidenciar, esto se debe de realizar. Por eso, seguir a Jesús significa siempre renunciar a nosotros mismos, renunciar a lo nuestro. Recordemos que, así como la Iglesia lo presenta, pecado significa siempre egoísmo. Pecado significa siempre narcisismo. Pecado significa siempre anteponer mis ideas, anteponer mis necesidades delante de los demás. Que prevalezca yo. Ese es el pecado por excelencia, ese es el fruto del pecado por excelencia. El cristiano es aquel que en esta actitud de tomar la cruz de Cristo, toma consigo esa capacidad de renunciar. Me descubro parte de una comunidad, me descubro parte de una realidad más grande que yo mismo, que es la iglesia. Iglesia donde se construye el reino de Dios. El reino de Dios no se construye solamente en mi barrio, en mi casa, en mi familia, pensando que puedo prescindir de todo aquello que me rodea, de quienes me rodean. El reino de Dios es esta realidad escatológica que abarca todo el tiempo y el espacio. Y está ahí la dificultad, queridos hermanos y hermanas, que nosotros podemos encontrar en nuestra vida de fe.
cuando somos violentos contra el reino de Dios. El cristiano es aquel que se siente parte, se siente llamado a construir el reino de Dios, pero junto a la comunidad. El Evangelio que hemos meditado el día de hoy nos invita entonces a tomar nuestra cruz. Nos invita entonces a amar sobre todas las cosas a Jesús. Pidamos al Señor, siempre auxiliado por su Santo Espíritu, tener la capacidad de preferirle a Él sobre todas las cosas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.